Queremos resolver la ecuación seno cuadrado t es igual a 2 coseno t para todas las soluciones en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, si tenemos la ecuación seno cuadrado t es igual a 2 coseno t, queremos comenzar escribiendo esto en términos de una función trigonométrica. Por lo tanto, realice una sustitución de seno cuadrado 2 usando la identidad seno cuadrado θ más coseno cuadrado θ igual a 1. Note, si resolvemos esto para seno cuadrado θ, tendríamos seno cuadrado θ igual a 1 menos coseno cuadrado θ, lo que significa que, en nuestro caso, podemos sustituir 1 menos coseno cuadrado t por seno cuadrado t. Entonces tendríamos 1 menos coseno cuadrado t es igual a 2 coseno t. Observe cómo esto se parece a una ecuación cuadrática, porque el coseno al cuadrado t. Así que configuro esto igual a 0 y veo si tiene en cuenta. Queremos que este término al cuadrado sea positivo. Entonces, en este caso, agregaremos coseno cuadrado t a ambos lados, así como restar 1 de ambos lados. Entonces eso nos daría la ecuación 0 es igual a coseno positivo al cuadrado t. Todavía tenemos más 2 coseno t y luego tendríamos menos 1. Desafortunadamente, no hay factores de negativo 1 que se suman a positivo 2, por lo que esto no tiene en cuenta. Entonces tendremos que aplicar la fórmula cuadrática para resolver esto para t. De nuevo, la ecuación dada aquí se parece a la ecuación cuadrática donde tendríamos 0 es igual a x al cuadrado más 2x menos 1. Observe que en ambos casos, a es igual a 1 positivo, b es igual a 2 positivo y c es igual a 1 negativo, pero ahora cuando aplica la fórmula cuadrática, en lugar de tener x igual, tendremos coseno t igual. Entonces tendríamos coseno t igual a negativo b, eso sería negativo 2, más o menos la raíz cuadrada. De b al cuadrado, eso sería 2 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1 veces c, que es negativo 1. Lo dividiré por 2 veces a o 2 veces 1. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos 2 negativos más o menos la raíz cuadrada de, esto sería 4 más 4 u 8. Lo dividiré por 2 positivo sobre la raíz cuadrada de 8 es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 por 2, y dado que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, esto se simplifica a 2 raíz cuadrada 2. Entonces podemos escribir esto como coseno t es igual a 2 negativo más o menos 2 raíz cuadrada 2 dividido por 2. Observe cómo esto se simplificará, pero no podemos simplemente sumar o restar. Así que escribamos esto como 2 fracciones separadas para simplificarlo correctamente. No podemos simplemente simplificar estos 2 segundos aquí. Tendríamos 2 negativos divididos por 2 más o menos 2 raíz cuadrada 2 divididos por 2. Entonces el coseno t es igual a 1 negativo más o menos la raíz cuadrada 2. ¿Sabes? Estamos tratando de resolver esto para t, no coseno t y tener un valor de función coseno de negativo 1 más o menos raíz cuadrada 2 no da como resultado un buen ángulo de referencia. Tendremos que obtener una aproximación decimal para estos dos valores de la función coseno. Entonces negativo 1 más raíz cuadrada 2 es aproximadamente 0.4142. Sigamos adelante y anotémoslo. Y luego para el segundo valor, tendríamos un negativo menos la raíz cuadrada 2. Recuerde, la función coseno solo puede devolver un valor de negativo 1 a positivo 1. Nunca tendrá un valor negativo de 2.4142 y, por lo tanto, esto no nos dará un ángulo. Eso resuelve nuestra ecuación, pero escribamos esto de todos modos. Tendríamos coseno t igual a negativo 2.4142, que nunca puede ser cierto. Entonces ahora nos enfocaremos en determinar los ángulos sobre este intervalo donde el coseno t es aproximadamente 0.4142. Entonces, para resolver esto para t, podemos tomar nuestro coseno inverso en ambos lados de la ecuación.
Entonces, a la izquierda tendríamos t y a la derecha tendremos que usar la calculadora para obtener una aproximación decimal. Observe que queremos el ángulo en radianes, por lo que debemos asegurarnos de que nuestra calculadora esté en modo radianes. Entonces presionemos la tecla de modo. Observe cómo estamos en modo radianes. Entonces volveremos a la pantalla de inicio. Presionaremos el segundo coseno para coseno inverso o arco coseno. Y luego 0.4142 cerrar paréntesis, y entrar. Entonces, una solución es aproximadamente 1.1437 radianes. Pero habrá otra solución. Comencemos dibujando este ángulo en la posición estándar. El lado inicial estaría aquí. El lado terminal podría estar aproximadamente aquí o, nuevamente, esto debería ser aproximadamente 1.1437 radianes. Pero recuerde, el valor de la función coseno que es igual. 2x dividido por r también es positivo en el cuarto cuadrante aquí donde las coordenadas x también son positivas, lo que significa que podemos encontrar nuestra segunda solución. Dibujando un ángulo de referencia de aproximadamente 1.1437 radianes en el cuarto cuadrante. Entonces el ángulo se verá más o menos así, donde, de nuevo, este ángulo de referencia aquí es aproximadamente 1.1437 radianes. Entonces, la medida de este ángulo que termina aquí durante este intervalo de 0 a 2π sería este ángulo, que sería 2π radianes menos el ángulo de referencia, de 1.1437 radianes. Entonces llamaremos a esto T1 para nuestra primera solución, y T2 sería aproximadamente 2π menos 1.1437 radianes. Entonces T2 sería aproximadamente, volviendo a la calculadora, 2π menos 1.1437 radianes. Que es aproximadamente 5.1395 radianes. De nuevo, tenemos dos soluciones. La primera solución es 1.1437 radianes. Y la segunda solución es aproximadamente 5.1395 radianes del intervalo de 0 a 2π. Espero que hayas encontrado esto útil. -CFEZ 7F553 a 9E